Y otra, usted tocó un punto muy importante que me llamó mucho la atención, pero que usted se detuvo. Y todo el teólogo y que conoce de Biblia sabe que nosotros, ni la iglesia pentecostal, ni la católica, podemos hacer doctrina de un versículo bíblico. ¿Verdad que no? Porque es vulnerable, no tiene fuerza. Porque puede tener un contexto, pero no tiene el texto. Quisiera hacerle algunas preguntas y corregirle otras. Habló de la Eucaristía. ¿Eucaristía qué se dice? Sí, la iglesia pentecostal sí da la Santa Cena. Usted dijo que no. Lo que pasa es que nosotros le llamamos Santa Cena y ustedes le llaman. Exacto. Número 2, ya van a ver el texto. Mucha atención, veamos este gran debate de un pastor pentecostal defendiendo su doctrina. Llega a ponerle emoción a estas preguntas y respuestas y se convierte en un gran debate entre este pastor pentecostal y el sacerdote Luis Toro, porque le dice en su cara que él llegó para ponerle picante al momento. Así que vean cómo este pastor se encargará de defender su doctrina pentecostal y el sacerdote Luis Toro le enseñará con la palabra de Dios que está equivocado. Veamos el video. Yo me fui de la actividad y me fueron a buscar porque me dijeron que había que darle sazón a esto. Que había que darle sazón. O sea, como que había que animar esto porque estaba lento. Yo quisiera que levanten la mano, si me permiten, los pentecostales que están aquí. Amén. Wow, estoy solo, el pleito es... Wow. Pero vamos a echar el pleito, amén. Amén. Quisiera hacerle algunas preguntas y corregirle otras. Porque ahorita cuando usted predicaba, mencionó en varias ocasiones que la iglesia pentecostal o protestante no hace labores sociales. Pues le digo que sí, hace labores sociales. Quizá no como ustedes que tienen los recursos para cuando hacen una actividad social, buscan todo tipo de cámaras para darlo a conocer a la luz, pero sí hacemos obra social. Vamos a los hospitales, llevamos medicina, jabón, vamos a la cárcel, llevamos comida, evangelizamos y predicamos. Número 1. Número 2. Usted habló de la Eucaristía. ¿Eucaristía qué se dice? Sí, la iglesia pentecostal sí da la Santa Cena. Usted dijo que no. Lo que pasa es que nosotros le llamamos Santa Cena y ustedes le llaman. Exacto. Número 2, ya van 2, ¿verdad? Y otra. Usted tocó un punto muy importante que me llamó mucho la atención, pero que usted se detuvo. Y todo el teólogo y que conoce de Biblia sabe que nosotros, ni la iglesia pentecostal, ni la católica, podemos hacer doctrina de un versículo bíblico. ¿Verdad que no? Porque es vulnerable, no tiene fuerza. Porque puede tener un contexto, pero no tiene el texto. O el texto, pero no hay un contexto. Y usted mencionó algo y nos llamó apóstatas. Y utilizó un pasaje bíblico que se encuentra en 1 Timoteo 4:1. Y usted mandó a leer el 1, el 2, y ahí se detuvo. Y el mismo Timoteo dice realmente quiénes son los que apostatan. Ahí mismo los enseña. Porque lo voy a leer desde el principio. Dice versículo 1 del 1 Timoteo 4:1. Dice versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la conciencia de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento. Para nadie es un secreto que la iglesia católica sí manda a los sacerdotes a que no se casen. 1 Timoteo. La iglesia pentecostal no hace eso. Segundo, la iglesia pentecostal no manda a nadie a prohibirse de alimento. Porque el mismo Pablo, le dice a los Timoteos, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ello, los creyentes y los que han conocido la verdad. Disculpe, la iglesia pentecostal, ¿unida o libre? ¿Cómo? ¿Qué iglesia pentecostal? ¿Unida o libre? Pentecostal libre. Pentecostal libre. Él venía a cortarme con un cuchillo de cartón. Córteme con el cuchillo de cartón. Ven que hago cómo engaña él a los tontos. Y le voy a mostrar que engaña a los tontos con esa filosofía barata, a los que no conocen de Biblia.
pero ¿por qué que me engañe a mí? Yo no dije, y ustedes escuchando el video, únicamente que ellos no hacían obra de caridad, que ellos creían que se salvaban por la fe y no por las obras de caridad. Dije, y eso es doctrina protestante. Yo no dije que a lo mejor ellos no podían hacer eso. Dije, hay pastores que no lo hacen, y usted sabe que es así, y si quieren, niéguenme. No lo hacen, y se ponen ricos a costillas de los tontos, y no lo pueden negar. Pero yo lo que estaba diciendo, y él no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, para venir a cortarme con el cuchillo de cartón, que ellos creen que se salvan solo por la fe y no por las obras, porque eso es doctrina protestante del padre Martín Lutero. Ahora, si él me dice a mí que él no cree eso, que él cree que se salva también por las obras, quiere decir que él es católico, porque esa es doctrina católica, eso no es doctrina protestante. La doctrina protestante es que nos salvamos solo por la fe. Cree en el Señor Jesús, confiesa con su labio que Él es el Señor y será salvo. ¿Es o no es? Dime si es o no es. No escuché bien, repítalo. La doctrina de los protestantes es que nos salvamos por la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Eso lo dijo Martín Lutero. Solo la fe. Y que entonces basta con que yo confiese con mis labios y crea en el corazón que Cristo es el Señor y ya seré salvo. ¿Es o no es la doctrina de ustedes? Eso dice la Biblia. Listo. Eso fue lo que yo dije. Entonces yo no dije otra cosa. Que usted venga a decirle a la gente a decir otra cosa. Yo no dije otra cosa. Yo lo que dije fue que esa es la doctrina de los protestantes. Que me salvo no por las obras de caridad. Eso fue lo que yo dije. Y les mostré Mateo 25, 35. Y lo repito y lo mantengo. Él me viene a cortar con un cuchillo de cartón. Porque ellos van a predicarle mentiras a la gente. En los hospitales ya están evangelizando, ya están haciendo obras de caridad. No es una obra de caridad. Están engañando al pueblo. Están llevándolo a la condenación. Eso no es obra de caridad. Tiene que responder ante Dios. Porque están enseñando mentiras. No están enseñando el evangelio que Jesucristo dejó hace 2000 años. Porque los pentecostales, ¿cuántos años tienen? No tienen ni 500 años los pentecostales. Entonces, ¿cómo van a decir que son la iglesia de Cristo? Vayan a engañar a otro. Luego viene la segunda parte. La segunda pregunta que me dice. Nosotros celebramos la Santa Cena igual que la Eucaristía. ¿Me va a cortar a mí con ese cuchillo de cartón? Me perdona. Pero a mí no me cortan con un cuchillo de cartón. Si usted no conoce la doctrina suya, yo se la conozco y se la digo. La doctrina de los protestantes es que en la Eucaristía no está Cristo, que ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso es un mero símbolo. ¿Es o no es? No lo es. ¿No es qué? Es un símbolo. Es un símbolo. Entonces no me venga a decir a mí. Usted engaña a los que no conocen de Biblia, a los tontos. Él viene a decir que es lo mismo. A ver, no es lo mismo. Él quiere hacerle creer a la gente y que yo le dé la razón, que es lo mismo decir que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo, a decir que es un símbolo. O sea, a decir que es lo mismo la fotografía de su mamá, que es un símbolo, a su mamá, que es la persona. Eso no es igual. Si él me viene a decir que es lo mismo, está fuera de pote. Ellos no celebran la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es Eucaristía. Ellos no lo celebran. Y está escrito en San Juan capítulo 6, versículo 23 al 26. Escúchenlo. Cuando vio, pero otras barcas habían... Juan 6. Juan 6, 53. Perdón. Jesús les dijo, de cierto os digo. Aquí está, miren, primero habla sobre lo protestante, sobre lo que él dice, la última cena, la cena del Señor. De cierto os digo que el que no crea, no coma, porque no cree del cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan cuidado. Primero lo nombra a ellos. Dale. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No está hablando de símbolo, está hablando de realidad. Sigue. El que come, ahí están los católicos. El que come, noten la diferencia. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pero será un símbolo. Será un símbolo. Si es un símbolo porque el pastor dice que es un símbolo, ya va. ¿Qué dice Cristo? Lo que digan ellos, mis respetos. Pero yo no soy creyente, yo soy creyente. ¿Qué dice Cristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver si es un símbolo o es verdad. A ver, vamos a ver si es un símbolo. Por favor, la lupa grande, para que usted lo vea. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué no entiende de ahí? Es verdadera comida. ¿Qué no entiende? ¿Usted por qué le enseñaron que cuando dice verdadera comida significa un símbolo?
Si usted me muestra donde dice que es un símbolo, listo, se acabó. Pero aquí dice, mi carne es verdadera comida. Dale. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué no entiende de ahí? ¿Qué es lo que no entiende? Sí lo entiende, pero no lo cree. Y por eso le digo a los protestantes, ¿se acuerdan? Aquí está la prueba de lo que le estaba enseñando. Los protestantes creen en Jesucristo, pero no hacen lo que Él dice. Y ahí está la prueba. Jesucristo nos lo mandó a Él para que ustedes se den cuenta que ellos creen una cosa, pero no hacen lo que Jesús dice. Y sigue, y sigue. A ver, si es lo mismo que nosotros hacemos la última cena, lo mismo que ustedes, solamente que le decimos la cena del Señor. A otro con esa mentira, a cortar a otro con el cuchillo de cartón. Sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay que comérselo. Hay que comer. ¿Y está Él ahí o no está presente? Siga, siga. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Miren lo que nosotros comemos, ¿un símbolo o a Cristo? Ponga cuidado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Asimismo, el que me come, Otra vez. asimismo, el que me come, Véalo, véalo, nadie se lo ha mostrado. Hoy un sacerdote se lo muestra. Véalo, véalo. Escuche, escuche. asimismo, el que me come, El que me come, no está hablando de un símbolo, está hablando de la persona de Cristo, su cuerpo y su sangre. El que me come. Yo esto no te lo digo para que usted lo crea, porque usted no viene a creerlo. Usted viene a refutar al cura Toro, porque ya lo dijo. Fue a ponerle sazón o ponerle... ¿verdad? Usted no viene a creer, pero me interesa que haya venido. Me interesa que haya venido. Pero yo quiero que ustedes lo vean y que ustedes lo escuchen. Pero ya va, un momentico, que me falta Timoteo. Que me falta Timoteo. Oh, el cura habló, usted no fue capaz de hablar, de seguir, porque usted se frenó en el 2. Y el 3 y el 4 se lo comió. Y ahí dice que los verdaderos apóstoles, aleluya, gloria al Señor, los verdaderos apóstatas, o el pecado de apostasía, sí, apóstatas, son ustedes, porque los únicos que prohíben el matrimonio es la Iglesia Católica, a los curas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Y quería cortarme con ese cuchillo de cartón a mí. Ahora escuchen. Escuchen. Nunca la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio. Señor, ni lo ha prohibido, ni lo prohíbe, ni lo prohibirá. Eso es lo que a ellos le enseñan. A mí la Iglesia Católica no me prohibió casarme. Yo tuve 10 años en el seminario. Y la iglesia me dijo, si quiere cásese. Y yo dije, no me quiero casar. No me obligó, yo decidí casarme. Ah, usted sabe más que yo. Ah, él estaba cuando me obligaron, mira, él estaba cuando me obligaron. A mí nadie me obligó. Déjeme decirle por qué. ¿Por qué le obligó a no casarse? Porque si usted se casa, tiene que soltar el sacerdote. Eso no es obligar. Es más, Siga siendo sacerdote y cásese. a mí la iglesia no me obliga. Miren, yo, escúcheme algo, a mí la iglesia no me obliga, no me prohíbe el matrimonio. A ver, el problema es una cosa, que él dice que la iglesia prohíbe, porque ahí dice que prohíbe el matrimonio. Léalo para que vea que dice la palabra prohíbe. Entonces él dice que la iglesia nos prohíbe. A mí la iglesia no me prohibió el matrimonio. A mí me dijo, usted elija, como un hombre elige entre 2 mujeres o 3 mujeres para casarse. Elija, ¿quiere casarse o quiere vivir célibe? Es más todavía, yo elegí ser célibe. Pero si yo quisiera casarme ahorita, yo me puedo casar y la iglesia no me lo prohíbe. No me quita el sacerdote, soy sacerdote hasta la muerte, hasta la eternidad. Él no lo sabe, a él lo engañaron. Ah, eso es otra cosa. La iglesia no me... La iglesia... La vamos a decir, no me obliga, porque a mí nadie me puso un revólver en el pecho. A mí nadie me puso un cuchillo en el pecho. A mí me dieron la libertad. Y la libertad no fue la iglesia, fue la Biblia. Está escrito en 1 Corintios 7. Así se le tapa la boca a los mentirosos como estos. Pongan cuidado. 1 Corintios 7. Si no está en la Biblia, no me crean. A ver si Pablo está prohibiendo el matrimonio. A él los engañaron. Debemos tener compasión de ellos. Mire lo que dice Pablo. 1 Corintios 7. quisiera más bien En contrario a lo que él dice. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él no quiere. Pero Pablo dice que todos los hombres fueran como yo. A ver cómo era Pablo, ¿casado o soltero? Para él Pablo era casado. Porque Pablo también le prohibieron casarse. Va. Mire cómo le tapa la boca. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Él no sabe que eso es un don. A él le taparon los ojos, le metieron en la cabeza a la iglesia católica. Bueno, obliga a casarse a los curas. No sabe que es un don de Dios. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando lea la Biblia y se deje orientar. Yo sé que usted no lo va a creer, no me importa. Me importa que la gente lo vea y escuche. Dale. Uno a la verdad de un modo, Solteros.
y otro de otro. Casados. Dale, mírenlo con la lupa. Digo pues a los solteros, A los solteros. Y eso lo enseña la Biblia, no la Iglesia Católica. Vea, córteme con el cuchillo de cartón. Así engañan los tontos, córteme a mí. Mire lo que dice la Biblia, mire, ponte cuidado, mire, otra vez. a los solteros A los solteros y a las viudas, y a las viudas. que bueno les fuera quedarse como yo. No creen en la palabra de Dios. Protestan contra la palabra de Dios, pero llaman protestantes. Versículo 32, ¿por qué? De la Biblia de ellos, la Reina Valera. Versículo 32. Quisiera pues Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. que estuviesen sin problemas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si no quiere creer, créalo. Si no quiere creer, problema suyo. Pero el casado Pero el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, eso es lo que él quiere, que los curas se dediquen a las cosas del mundo. de cómo agradar a su mujer. Eso es lo que él quiere. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. También en las monas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Cuerpo y espíritu para Dios. Lo dice la Biblia. A mí no me corte con un cuchillo de cartón. Por eso es necesario la apologética, estudiar la Biblia. Pero ya van, la moneda se invierte. La moneda se invierte. Vean, ¿quiénes son los apóstatas que prohíben el matrimonio? Los pentecostales. Hasta que no se lo demuestre. Cuando se lo demuestre, será verdad. Se lo voy a demostrar. Los pentecostales son los que prohíben el matrimonio. A mí me gusta esto, porque así la gente se da cuenta. ¿Qué dicen los pentecostales? ¿Que se casen por la Iglesia Católica? Prohíben a sus fieles que se casen por la Iglesia Católica, que es la una y única iglesia que fundó Cristo y tiene 2000 años. Lo prohíben. Y le ofrecen un matrimonio que no es matrimonio. Ellos mismos dicen que ese matrimonio no vale, que vale matrimonio por lo civil. Dicen los pastores. Ahora, ellos prohíben el matrimonio. Entonces, ¿qué dice? No se casen en la Iglesia Católica con el cura. Yo estuve en la cárcel y en la cárcel el Señor me dijo: Pánfilo, funda una iglesia y te nombro pastor. Y el asesino que se fue para la cárcel, mañana sale de la cárcel, le dice: venga, agárrense los dos de la mano, no se casen en la Iglesia Católica, agárrense de la mano los dos. El mismo asesino o el mismo borracho, porque ellos mismos dicen: cuando yo era borracho, cuando yo era católico era un borracho, cuando yo era un asesino, yo era un... Ellos mismos lo dicen, no lo digo yo, ustedes pueden verlo. Ese mismo, al otro día, sin que nadie le dé la potestad, sin ser la Iglesia de Cristo, sin ser ministro de Cristo, llega y dice: y yo lo declaro marido y mujer con tal, y no se casen por la Iglesia Católica. ¿Quién prohíbe el matrimonio? Ellos. Porque no se casaron de verdad, los engañaron, hicieron una obra de teatro, como por televisión, cuando en una novela, a alguien que no tiene autoridad, que no tiene potestad, agarra y le dice: y yo lo declaro marido y mujer. Es una obra de teatro. ¿Y por qué es una obra de teatro? Porque está escrito en la Biblia. Escuchen, está escrito en la Biblia que el matrimonio debe ser que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo por ahí en el 5, o lo leemos desde el 3. El 5 está en el 5. Mateo 19, 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, aquí viene lo importante. lo que Dios juntó, Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. eso se llama matrimonio. Pero lo que Dios juntó, pero Dios no va a venir a casarlos. Y si Dios no va a venir a casarlos, ¿quién los tiene que casar? Preguntémosle a San Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Quiénes son los representantes de Dios para poder hacer eso? ¿Cualquier tonto que se llame pastor? ¿Cualquier tonto que quiera diga: yo voy a casarlo porque a mí me da la gana? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los únicos que tienen potestad, autoridad, ya como si Dios mismo lo hiciera? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores. Dios tiene embajadores. Y el matrimonio es lo que Dios ha unido por medio de sus embajadores, porque Dios tiene embajadores. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, por medio de los embajadores, porque lo que hagan los embajadores es como si Dios lo hiciera. Pongan cuidado, ahí viene, otra vez. Así que somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. de parte de Cristo. Como si Dios, por eso dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Como si Dios rogase por medio de nosotros. rogase por medio de nosotros. Y no solamente rogase, capítulo 6, versículo 1. Así pues,
nosotros, Nosotros, está hablando Pablo, hacia el año 50, que ellos no habían nacido, que no existía la iglesia pentecostal, que solo existía la iglesia católica, no existía la iglesia pentecostal ni la iglesia protestante. Martín Lutero los fundó a ellos el 31 de octubre, día de Satanás. Si quiere, digo para que vea. A ver, somos pues, capítulo 6, versículo 1. así pues, nosotros como colaboradores suyos, Colaboradores, Dios tiene sus colaboradores, de modo que cuando no los casa, los embajadores que Dios le dio a una iglesia, sus colaboradores, no los casó Dios, no es lo que Dios ha unido, es una obra de teatro. Los que prohíben el matrimonio son los pentecostales, son los protestantes que le dicen a la gente, no se case por la iglesia católica. Pero si allá están los embajadores, si allá está el matrimonio que Cristo dejó, ¿por qué no se pueden casar por ahí? Porque yo lo voy a casar. Ah, pero usted es embajador, usted tiene la potestad. Exacto, pero le estoy mostrando. Le estoy mostrando. Dígame la Biblia, ¿dónde dice que son los católicos que pueden casar? Los embajadores. No dice católico por ningún lado. Cristo. Está bien, no dice católico por ningún lado. Pero ahora dime una cosa. Está bien, no, pero ya va. Sí le doy la pregunta, pero déjeme porque si no queda confundida la gente. Eso es lo que usted no quiere. No, ya va. Que ellos crean en la verdad. No, es que usted le voy a dar el micrófono y usted le va a explicar la verdad. Dice católico, Ya va. Ni dice pentecostal. No dice católico, eso es verdad. Yo no digo que mentira. Ni dice pentecostal, pero dice los embajadores. Usted dice ¿Y por qué decimos? Yo puedo decir lo mismo yo. Usted lo puede, Nosotros, usted, no puede decir ahí nosotros. usted lo puede decir, pero no lo puede comprobar. Y yo lo puedo, sí lo puedo comprobar. Compruebe lo que dice que son los católicos. Déjeme, se lo compruebo. ¿Me deja? Te lo compruebo. El Pablo está hablando hacia el año 50, 60. Allá. Bueno, entonces póngale usted la fecha. ¿A qué fecha? No peleamos por la fecha. La que usted quiera, póngale la fecha. No, usted dice. Está bien, le voy a comprobar. ¿Me deja comprobarle o no? Compruébelo. Bueno, Son católicos. pero déjame comprobarlo. Pablo está hablando Está sudando. hacia el año 50, 60. ¿Cómo lo compruebo? Fácil. ¿Cuál es la iglesia que tiene pruebas de que existía en esa época? Por ejemplo, la que tiene los restos de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo. Dígame si usted lo tiene. ¿Cuál es la iglesia que tiene constancia de esa época? La iglesia que hizo la Biblia en el año 382. ¿Los pentecostales hicieron la Biblia? No tengo prueba, la hizo la iglesia católica el año 382, el Papa San Damaso I. Los que venían de los apóstoles. Comprobemos con la Biblia. Ustedes fue lo que le hicieron también, porque la palabra dice bien claro que nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle a la Biblia. Y que ellas son el manual, no un libro que yo escribí. Se lo voy a decir. hace 50.000 años. Se lo voy a explicar también eso. Perfecto, gracias hermano. Ahora, si me dice la Biblia, Gracias. nosotros la creamos. Gracias. Nosotros fuimos que creamos la Biblia, la iglesia católica, que hoy empezó a creer. Gracias, Pero gracias. compruébenlo con la Biblia. A ver, hay cosas que no están en la Biblia, pero que son ciertas y existen. Simón Bolívar, Colón, llegó aquí y eso no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces Colón no llegó a nuestras tierras. Es que la Biblia no habla de Colón. Por eso, La Biblia habla de Colón. si la Biblia no habla de Colón, entonces Colón no existió. Hay cosas que la Biblia no dice, pero que Es que existen. Colón no tiene que ver nada con lo espiritual. Le estoy dando. Estamos debatiendo. Sí, cualquier persona entiende que estoy colocando un ejemplo. Sí, yo entiendo perfectamente. A ver, usted me pide que le responda y yo se lo respondo. Oh, ya va. Usted simplemente puede decir, no estoy de acuerdo, yo no quiero creerlo, eso es su problema. Pero lo que yo vengo aquí es a responder a las preguntas. Y cuando usted me hace la pregunta, ¿por qué es la iglesia católica y no la pentecostal? Yo le respondo. ¿Por qué la iglesia católica hizo la Biblia? Yo le respondo. Que usted no esté de acuerdo, eso es posible. Pero déjame explicárselo a la gente. Déjeme aquí, le paso el micrófono. Yo lo voy a escuchar, pero déjeme decirle cómo usted tiene que comprobármelo. Todos los versículos bíblicos, usted me lo ha comprobado con la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, con la Biblia, compruébeme que la iglesia católica hizo la Biblia y que la iglesia católica sí puede casar, que no hay otra. Compruébemelo con la Biblia. Como todo usted me lo ha comprobado. Claro. A ver, use su razón. Use su razón. A ver, use su razón. Para que usted se dé cuenta. Usted me está pidiendo a mí, escuche, usted me está pidiendo a mí que yo le muestre en la Biblia que la iglesia católica hizo la Biblia. Usted lo dijo. Sí, pero usted me está pidiendo que lo diga. A que se lo compruebe por la Biblia. Escuchen esto, hermano. Me está pidiendo algo que no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia fue hecha después de que ya existía la iglesia. La Biblia fue hecha en el año 382. O sea, no escrita, sino hecha. ¿Sí? Y si fue en el año 382, no puede estar escrito en la Biblia, porque la Biblia se terminó de escribir en el año 100. Pero la ignorancia es atrevida. Como él no sabe que la Biblia se terminó de escribir en el año 100 y fue hecha en el año 382, entonces él dice, tiene que mostrármelo en la Biblia. Pero ¿cómo se lo muestro si fue en el año 382 y la Biblia terminó de escribirse en el año 100? No es posible que la Biblia diga quién la hizo
¿Cuándo? La hicieron en el año 382. Solamente que usted no puede entrar en razón, pero la gente puede razonar. En el año 382 se hizo la Biblia, pero se escribió, se terminó de escribir. No se hizo la Biblia, se terminó de escribir en el año 100. Si ya no se escribió más, ¿cómo va a estar en la Biblia? Si se hizo en el año 382. Una cosa es escribirse. San Pablo escribió hacia el año 50. San Juan terminó de escribir Apocalipsis en el año 90, 100. Y otra cosa es hacer la Biblia. Biblia significa colección de libros, biblioteca. Es recoger las cartas. Una estaba en Roma, carta a los romanos. Otra estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra estaba en Filipos, carta a los filipenses. Otra estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Y todas las cartas estaban regadas. No se juntaron en el año 100. No se juntaron en el año 200. No se juntaron en el año 300. Se juntaron en el año 382. Era imposible de que se aparezca en la Biblia, pero la ignorancia es atrevida, que se puede hacer. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Yo le puedo decir que en la Biblia no aparece quién hizo la Biblia y cuándo, porque ya se había escrito la Biblia. Sí aparece. Dos, Sí aparece. ahorita me la voy a mostrar. Dos, le puedo mostrar que está en la historia. Y en la historia dice que en el Sínodo Romano, en el Concilio de Cartago y de Hipona, está la constancia que él quiere, porque ya la Biblia no existía. O sea, ya se había escrito, pues ya había terminado de escribir. Y luego, si él quiere saber por qué la Iglesia Católica era la que decía, yo se lo muestro. ¿Por qué la Iglesia Católica? Vamos, que era la Iglesia Católica. Mateo capítulo 16, versículo 18. La Iglesia Católica es la que Cristo dejó con la autoridad. Oye. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con la Biblia le pruebo que Cristo fundó una iglesia, que la fundó en la persona de Pedro, y que le dio a Pedro la autoridad. Eso significa ser embajador. Vean, sigan. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está la autoridad, embajador de Cristo. Véanlo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay embajadores de Cristo que tienen la llave del reino de los cielos. ¿Qué más? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa iglesia puede casar, lo que ate quedará atado. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad a esa iglesia. ¿Y cómo sé yo que es la iglesia católica? ¿Y por qué no es la pentecostal? Fácil. Porque en esa iglesia había obispos, diáconos, como tenemos la jerarquía, y teníamos a Pedro como jefe de la iglesia. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Búsquelo para que vean los obispos y los diáconos. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí están los obispos y diáconos. Y aparece ahora Pedro como jefe de la iglesia. Juan 21:15. Es la iglesia católica, prueba tengo. Dice católica, eso es falso. Ya va. Dice católica, Ya va. eso es falso. Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Miren cómo la iglesia de Cristo tiene un embajador que tiene que dominar o gobernar o pastorear las ovejas. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos de Cristo los va a apacentar Pedro. Eso que llamamos papa, que ellos rechazan. ¿Y entonces por qué lo rechazan? Porque no. Lo rechazamos, lo enseñamos. Ellos no. Porque miente, si la gente está dando cuenta de la mentira. La gente está dando cuenta que usted no enseña que el papa es Pedro y está al frente de la iglesia. Usted está quedando como mentiroso delante de la gente. ¿Cómo que no? ¿A dónde? Pero diga, por ahí te la tiene la Biblia. A ver, se lo voy a mostrar. Le voy a tapar la boca. Isaías capítulo 22, versículo. Usted sabe quién la inspiró, usted sabe quién fue lo que le escribieron. Usted tiene la cita bíblica. Mándela a buscar. Isaías 20, 21 al 22. ¿Qué significa papa? Que la ignorancia de este hermano no le permite ver. Pero escúchenlo, la Biblia lo dice. Y él dice que yo no tengo pruebas. Tengo pruebas. Oigan. Oiga, Isaías 22, 20, 21 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Y será padre. ¿Ustedes saben qué significa papa? ¿Qué significa papa? Padre. Entonces, al que el rey le dejaba las llaves, la potestad, él pasaba a ser padre de todos los súbditos del rey. Sigue. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David. Pondré la llave de la casa de David. Por eso Pedro le dijo: a ti te doy las llaves. Y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Jesucristo
dejó a Pedro como papa, jefe de la iglesia, y le dio la potestad, esa potestad de atar y desatar. Pero a él no le interesa escuchar. Póngale la cámara. A él no le interesa escuchar. A él lo que le interesa es sabotear. Y conmigo se estrella. ¿Por qué se estrella conmigo? Porque la gente puede ver con claridad que le aclaré las cosas. Su pregunta, si usted venía a hacer una pregunta, ya le respondí. Si no lo quiere creer, el problema es suyo. Pero si usted no quiere sabotear, eso no lo voy a permitir. Ya le respondí a su pregunta. Le voy a dar el micrófono y simplemente un minutico, ¿no más? ¿Y cómo me desarrollo? Porque son las 10:30. Y usted, 10:15. Y usted no viene a compartir, usted viene a gritar y a sabotear. Entonces, a mí, eso no es cierto, pero la gente lo está viendo. Usted diga todo lo que usted quiera, pero la gente lo está viendo, tenemos la cámara. Entonces, a las pruebas, me remito. Si quiere, le doy un minuto y dice lo que usted quiera, porque ya es la hora de irnos, ¿sí? Si no le parece bien un minuto, entonces no le doy el micrófono. ¿Sí le parece bien un minuto? Bien. Usted no me contestó ninguna de las preguntas. Ninguna, claro. Es más fácil, es muy fácil, porque usted está en su terreno. ¿Me entiende? Pero usted dijo con su boca que la Iglesia Católica fue que creó la Biblia, o la hizo, la escribió, como usted quiera. Usted lo dijo. También dijo que la Iglesia Católica es la que puede casar. Usted no me lo comprobó con la Biblia. Usted no lo comprobó. Usted lo que me manipuló con pasajes bíblicos. ¿Me entiende? No lo comprobó. Ahora yo sí le compruebo y usted lo sabe. Mándela a buscar. ¿Quiénes fueron los que le escribieron? Usted sabe. Usted sabe que son hombres inspirados. La Biblia dice que fueron inspirados. No menciona católicos, no menciona mormones, no menciona pentecostal. Dice que fueron escritas por hombres inspirados y llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? A ver, ayúdame. A ver si me deja hablar. Yo lo dejo hablar. ¿Te das cuenta su ignorancia? Usted no, mira, usted no sabe distinguir lo que es hacer la Biblia y escribir la Biblia. Y usted me dice a mí que yo dije que la Iglesia Católica escribió la Biblia. Y yo no dije que la Iglesia Católica escribió la Biblia. Yo dije que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Pero en su ignorancia usted no sabe qué es hacer y qué es escribir. Cuando usted me habla de 2 de Pedro 1, 1 de Pedro 1:20, que hombres inspirados por Dios fueron las que los escribieron, eso es otra cosa, papito. Eso es quién la escribió. Pero yo no estoy diciendo quién la escribió. Quite eso, pase la página. Yo no estoy diciendo quién la escribió. Yo estoy diciendo quién la hizo. Hacerla, yo se lo expliqué, pero usted no quiere entenderlo. Una carta estaba en Roma. Una cosa, déjeme le explico. Una carta estaba en Roma. ¿Quién la agarró, la trajo y la metió aquí? Otra carta estaba en Filipo. ¿Quién la agarró y la metió aquí? Otra carta estaba en Galacia. ¿Quién la agarró y la trajo para acá? Otra estaba en Éfeso. ¿Quién la agarró y la metió aquí? A eso llamamos a hacer la Biblia. Porque si usted no sabe, Biblia significa colección de libros. No necesito otra cosa, colección de libros. Entonces, ¿quién coleccionó los libros? Fue la Iglesia Católica en el año 382. Si usted no quiere creer, bien. Si usted no lo quiere creer, no hay problema, hermano. Es solamente que yo estoy respondiendo a su pregunta y la gente entiende que una cosa es escribir y otra cosa es hacer. Pedro escribió la carta a San Pedro 1 y 2, pero no hizo la Biblia. San Pablo escribió las otras cartas. San Lucas escribió el Evangelio. San Mateo escribió otro Evangelio. Sabemos quién lo escribió. Ahora, la pregunta es, ¿y quién coleccionó? Eso se llama hacer la Biblia. Gracias, Dios le pague. Un placer. Vamos ahora a darle gracias a Dios, pero antes debo decirle que si no nos preparamos, vendrán los protestantes a cortarnos con un cuchillo de cartón. Y ustedes ven cómo no entra en razón. Y eso es un problema. Pero eso es un problema. De todas maneras, las cámaras estaban filmando. Y nos dimos cuenta las cosas como son. Yo expliqué y todo. Tenemos gente en internet por YouTube. 3.160. 6.000. Tenemos 6.000 personas que estaban viendo este debate. 6.000 personas a través de internet. Y esas 6.000 personas pueden darse cuenta cómo los protestantes no quieren entender. A pesar que se les compruebe y se les diga, prefieren continuar en eso. Por eso yo les digo, hay que predicarles. Que se conviertan o no se conviertan, es el problema de ellos. Pero el mundo debe ver la realidad. A ver, bien, gracias. Voy a aclarar. Porque aquí me dice el hermano que él se ofendió porque yo le dije que era ignorante. Ahora pregunto. ¿Sé decir que uno es ignorante es una ofensa? Por ejemplo, ignorante significa que desconoce, que ignora. Por ejemplo, si ustedes me hablan a mí del internet, yo soy un ignorante.
Eso no es una ofensa, lo acepto. Soy un ignorante. Si ustedes me hablan a mí de astrología, soy un ignorante. Si ustedes me hablan a mí de construcción, soy un ignorante. Si ustedes me hablan de navegar en el mar, soy un ignorante. Todos somos ignorantes, porque ignoramos algo. Y eso no es una ofensa. Y cuando yo le digo a él, usted es ignorante, significa usted no ha escuchado esto. Usted ignora este capítulo. Usted ignora este capítulo. No es una ofensa. Ahora, si él lo toma como una ofensa, le pido perdón. Pero eso no es una ofensa. Es que él ignora ese capítulo, ese versículo. Papá Dios, te damos gracias porque a través de las Sagradas Escrituras nos permite ver con claridad lo que tú nos enseñas. Gracias porque a través de este video el mundo entero puede darse cuenta de la solidez de la doctrina de la iglesia y también cómo nuestros hermanos están equivocados y hay que ayudarles a ver la luz. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de ellos para la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Vamos a tomar la foto y la foto va a ser, escúchenme bien, una fila por la derecha y una fila por la izquierda. Por el centro no. El que esté por el centro vaya. Queridos hermanos, ¿cómo ven este gran video hasta el momento? Dejen su comentario al respecto. ¿Qué tal le pareció este debate entre este pentecostal y el sacerdote Luis Toro? ¿Cómo vieron las razones y los versículos bíblicos que citó? ¿Cómo vieron al sacerdote Luis Toro? ¿Qué piensan? ¿Si estuvo bien la respuesta o qué opinan? Sigamos viendo este interesante video. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años? ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? ¿Puede hacerlo? No le cuenten a los protestantes, no le cuenten. Porque ellos dicen, Jesús no se quiso bautizar niños para que ustedes no bauticen a los niños. Error, error, error. Jesucristo no se bautizó niño porque Juan tenía 6 meses de nacido. Y era imposible que lo bautizara. Así de sencillo. Y viene engañando a la gente. Pero vamos a suponer, vamos a tomarle la palabra. Ellos dicen, es que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños porque, observe, Jesucristo nos dio el ejemplo. Y vamos a leerlo en San Mateo capítulo 3, versículo 13. Y dice, y no hay que bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Si los evangélicos tuvieran el deseo de aprender, si tuvieran el deseo de mirar qué dice la Biblia, entonces escucharían la cita que voy a dar y la leerían. La van a analizar, se van a convertir. Pero si no les importa la verdad y no quieren aprender, sino lo único que quieren es criticar contra la iglesia, pues que sigan criticando. Pero le vamos a dar una razón por qué nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Y ellos dicen, pero es que un niño no tiene pecado. No importa, hay que bautizarlo aunque no tuviera pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando Jesús viene a bautizarse. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, Observen, Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Quién es pecador? ¿Juan o Jesús? ¿Cuál es el pecador? Juan. ¿Y quién venía a bautizarse? Jesús. Y dijo Juan, no, yo no te voy a bautizar, tú no tienes pecado. Yo sí tengo pecado. Soy yo quien necesita ser bautizado, tú no. Dale. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió. Escuche lo que le respondió Jesús. Jesús no le dijo, muy bien, Juan, te estaba poniendo una prueba. Es verdad, la persona que no tenga pecado no se debe bautizar.
Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús respondió, deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Observa, el bautismo no es para el perdón de los pecados solamente. Es para que se cumpla lo que Dios manda. Dios mandó el bautismo. Yo tengo que cumplirlo. Aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo como Juan Bautista. Pero dice, conviene que lo hagamos así para que se cumpla toda justicia. Si Dios dejó el bautismo, yo no debo ponerle peros. Nada. Y siga. Entonces lo dejó. Una vez bautizado Jesús, Lo bautizó. Lo bautizó. Ahora pregunto, ¿por qué lo bautizó si Jesús no tenía pecado? Para gritarle a los evangélicos, para gritarle a los católicos, que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Para la muestra, un botón. Jesucristo no tiene pecado, pero se bautiza. Conclusión, una persona que no tenga pecado se puede bautizar. Pero lo dice el hermano separado, pero es que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Ajá, vamos a tomar en serio esa palabra, vamos a tomársela en serio pues. Si Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo? Que aunque no tenga pecado, se puede bautizar. ¿Tenemos que seguir el ejemplo? Sí. ¿Un niño no tiene pecado? Hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque hay que seguir el ejemplo de Jesucristo, que aunque no tenga pecado, hay que bautizarlo. Y mire que le estoy dando citas bíblicas. Pero ojo, ahora ustedes verán por qué, aunque no tenga pecado, por qué tiene que bautizarse. Cuando Jesús se bautiza, ¿qué pasa? una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en esto se abrieron los cielos. ¿Para qué me bautizo si no tengo pecado? Para que se cumpla lo que dice la Biblia. ¿Se abrieron los? Cuando uno se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Aunque no tenga pecado, pero se debe bautizar para que se le abran las puertas del cielo. ¿Para qué más hay que bautizarlo? Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. ¿Qué nos está diciendo las Sagradas Escrituras? Que toda persona que se bautice va a recibir el Espíritu Santo. ¿Se debe bautizar aunque no tenga pecado? Sí. ¿Para qué? Para que reciba el Espíritu Santo. Siga. Y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que toda persona que se bautiza pasa a ser hijo amado de Dios. Aunque no tenga pecado, ¿se debe bautizar? Sí, para que sea hijo de Dios. Está en la Biblia. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? Porque los católicos creemos que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Yo voy a bautizar a mi hijo para que se le abran las puertas del cielo. El católico cree que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Yo quiero que mi hijo reciba el Espíritu Santo, como Juan, que recibió el Espíritu Santo desde niño. Un católico que lea la Biblia, entonces va a ver que cuando una persona se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Y dice: si la Biblia dice que con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, yo quiero bautizar a mi niño, no me importa la edad que tenga, porque yo quiero que mi niño tenga la dicha, el regalo de ser hijo de Dios. Ahora, si el bautismo es para abrirnos la puerta del cielo, si el bautismo es para recibir el Espíritu Santo, si el bautismo es para ser hijo de Dios, pregunto, ¿el diablo querrá que nosotros nos bauticemos? ¿No le conviene que se nos abra la puerta del cielo? ¿No le conviene que recibamos el Espíritu Santo? ¿No le conviene que seamos hijos de Dios? Entonces, como el diablo no quiere eso, se inventa una. Manda a las sectas, manda a los protestantes para que vaya a su casa y le vendan la idea. No bautice a los niños, no. ¿Por qué no? No, va a recibir el Espíritu Santo, va a ser hijo de Dios, se le va a abrir la puerta del cielo. No me lo bautice. Y los que no han leído la Biblia dicen: mande Satanás lo que usted diga. Si usted dice que no lo bautice, no lo bautizo. Pero el que ha leído la Biblia dice: apártate de mí, Satanás. La Biblia dice que hay que bautizarlo para que reciba el Espíritu Santo, para que sea hijo de Dios, para que se le abra la puerta del cielo. Pero es que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños. No, hermano, no hay una cita donde diga que los niños no se pueden bautizar. Eso no existe. Más bien, existe donde dice que sí se pueden bautizar a los niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Ustedes van a ver
que la Iglesia Católica cumple el 38 y cumple el 39. Los protestantes cumplen solamente el 38. 2:38, pero no cumplen el 39. Los católicos cumplimos el 38, que habla del bautismo para los adultos. Y cumplimos con el 39, que habla del bautismo para los hijos de los adultos, los niños. Vamos a escuchar las dos citas. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que le está hablando a los adultos? Porque los llama a la conversión. ¿Tienen que convertirse? Un niño no sabe convertirse, un niño no se puede convertir. Pero aquí dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Y escuchen, ¿para qué dice que hay que bautizarse? Para perdón de sus pecados. Ahí. Esta es la única cita que leen los protestantes. Y dice, el bautismo, escúcheme bien, présteme atención. El bautismo es solamente, exclusivamente para el perdón de los pecados. No sirve para más nada. El católico dice, no diga mentiras. Sí sirve para el perdón de los pecados, pero también sirve para recibir el Espíritu Santo. Pero también sirve para ser hijo de Dios, para que se le abran las puertas del reino de los cielos, para ser cristiano, para formar parte del cuerpo de Cristo. Sirve para muchas cosas. Aquí lo van a ver. Para el perdón de los pecados, y vamos a ver para qué más sirve. Ponga, ahí mismo lo dice, para qué más sirve. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí da dos cosas para qué sirve el bautismo. La primera cosa, para el perdón. La segunda cosa, para recibir el Espíritu. Recuerda que cuando Jesús se bautizó vio que venía el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces sí sirve para recibir el Espíritu Santo. Si usted no quiere bautizar al niño para el perdón de los pecados, bautícelo para que reciba el Espíritu Santo. Y no me diga que un niño no puede recibir el Espíritu Santo, porque Juan recibió el Espíritu Santo en el vientre de Santa Isabel. Cuando era niño. No hay ningún problema. Ajá. Ahora, ya habló que los adultos tienen que bautizarse. ¿Cómo sabemos que eran adultos? Conviértanse. Y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Entonces ahí están los adultos. Pongan la lupa para que ustedes vean, porque la Iglesia Católica bautiza sí a los adultos, pero también a los niños. Ahí viene. Escúchenlo, por favor, escúchenlo. Pues la promesa es para ustedes. Es para ustedes, los adultos. Y pongan la lupa. Y para sus hijos. Y para sus hijos. Otra vez. Y para sus hijos. ¿Por qué los protestantes le quitan ese pedacito de la Biblia? Ahí dice que el bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Y los protestantes dicen, no, el bautismo es solamente para nosotros, para nuestros hijos no. ¿Por qué? Ahí dice para todos. Cuando Jesucristo mandó en la Biblia de ellos también está. Ahí está en la Biblia de ellos también. Sí, está igualito. Está en la misma, no cree que no. Eso está en lo mismo. Ella quiere saber si está en va, Luis, búsquela ya, ayúdele, para que se dé cuenta, porque ella está pensando que en la Biblia evangélica no existe. En la Biblia protestante también existe lo mismo. Dice lo mismo. Porque los protestantes no pueden decir, eso está en la Biblia de los católicos, en la Biblia de nosotros no está. Vamos a ver, lo van a escuchar de la Biblia de ellos, pues, para que no digan nada. Versión Reina Valera. Bueno, ahora no aparece en la fachada, pero es Reina Valera. 2:38 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pongan la lupa para ver si dice también es para ustedes y para sus hijos. Vamos a ver. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. Igualito, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahí dice Casidoro de Reina. Igualito. Eso no hay ningún problema. Ahora bien, si la Biblia dice que es para ustedes y para sus hijos, significa que el bautismo es para todos. Para todos. No hay ningún problema. Nos faltaría mirar cuando Jesucristo mandó a bautizar. A ver si Jesucristo mandó a bautizar solamente a los niños. ¿Qué digo? Solamente a los adultos. Porque los protestantes dicen, hay que bautizar solamente a los adultos, los niños no. Bueno, vamos a buscar cuando Jesucristo mandó a bautizar. Fácil. Cuando Jesucristo mandó a bautizar, vamos a ver si mandó a bautizar solamente a los adultos y no a los niños. Mateo 28:19. Y ustedes van a ver lo que dice Jesucristo y lo van a comparar con lo que enseñan los protestantes. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. A todas las gentes, subrayen esa palabra. Todas las gentes. Bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Solamente a los adultos?
¿Cómo sabemos que también a los niños? Porque cuando Jesús manda a bautizar, dice, a todas las gentes. Si no hubiese querido que bautizaran a los niños, hubiese dicho, bauticen a todos los adultos, menos a los niños. Ahí está el problema de los protestantes. Pero es que los protestantes dicen, ¿para qué vamos a bautizar a un niño? Si un niño no tiene pecado y de él es el reino de los cielos. Porque San Marcos capítulo 10, versículo 13, dice Jesús que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué lo vamos a bautizar? Si de ellos ya es el reino del cielo, ¿para qué sirve el bautismo para ellos? No hay que bautizarlo. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Vamos a analizar lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo 13. Le presentaban unos niños. Aquí tenemos a Jesús con unos niños. Le presentaban unos niños. Eso no eran protestantes, eran católicos. Porque los protestantes no quieren llevarle los niños a Jesús. Le presentaban unos niños Para que los tocara. para que los tocara. Pero los discípulos les reprendían. Pero los protestantes le reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Se enfadó. A Jesús le molesta que los protestantes no permitan que los niños lleguen a él. Se enfadó. Y está enfadado con los protestantes. Y les dijo. Dejen que los niños vengan a mí. Repítalo. Dejen que los niños vengan a mí. Por tercera vez. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Quiénes son los que no permiten en el 2018 que estamos viviendo? ¿Quiénes son los que no permiten que los niños vayan a Jesús por medio del bautismo? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Y qué le dice Jesús? Protestantes, dejen que los niños se bauticen y vengan a mí. No se lo impidan. No se lo impidan. Oye, ¿por qué los protestantes no son capaces de escuchar este clamor de Cristo? Se enfadó, se molestó. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que Jesús era solamente para los adultos, que los niños estorbaban. Y Jesús dice, no señor, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, siga. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Qué significa? Ayúdame a pensar. ¿Qué significa de los que son como estos? Como niños. ¿Qué significa? Ajá, pero ¿qué significa? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está diciendo que tiene que hacerse como un niño? ¿A quiénes? ¿A los grandes o a los niños? Ajá. Jesús está diciendo que los grandes, para entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse como un niño. No dice que los niños tienen que hacerse grandes. No, señor. Dice que para usted entrar al reino de los cielos, y el bautismo es para eso, usted tiene que hacerse como un niño. Un niño no tiene que esperar llegar adulto. Ni tampoco puede hacerse como un niño porque él ya es niño. Observe. Los adultos tienen que hacerse como niños. Los niños ya están listos. El niño no tiene que hacer nada. Él ya es niño, ya puede bautizarse. Un adulto tiene que hacerse como un niño. Los protestantes dicen, es que la Biblia dice que los niños tienen que hacerse adultos para poder bautizar. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que los adultos tienen que hacerse niños. Es al revés. Y escuche lo que viene. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios, El que no se bautice para recibir el reino de Dios como niño, como un niño, no entrará en él. y escuche lo que viene. Y abrazaba a los niños Y abrazaba a los niños y pongan la lupa. ¿Qué más hacía? y los bendecía, Ahí, otra vez, y los bendecía, por tercera vez. y los bendecía. Le pregunto a los evangélicos, ¿por qué Jesús bendecía a los niños si ellos ya están benditos? ¿Por qué los bendecía? Porque ellos dicen que no debe bautizarse un niño porque un niño ya es bendito, ya da para el cielo. Pues entonces pregunto, Jesús si sabía que los niños ya estaban benditos y iban para el cielo, ¿para qué los bendecía? Y el bautismo es para bendecirnos, para ser hijos de Dios, es una bendición. Para recibir el Espíritu Santo, eso es una bendición. Si fuera verdad que un niño no necesita el bautismo para bendecirlo, para que Dios lo bendiga, entonces Jesús hubiese dicho, llévense los niños, yo no los voy a bendecir porque ellos ya son benditos. Y como ya son benditos, de ellos es el reino de los cielos. No necesitan mi bendición. Jesucristo sigue bendiciendo a los niños. Por medio del bautismo, sigue bendiciendo a los niños. Sigue bendiciendo a los adultos. Otra vez, Luis. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Los protestantes no quieren que los niños se acerquen a Jesús. Y eso es un problema. Un grave problema.
Y el católico que no esté preparado se deja engañar. Pero es que un niño no tiene fe. Un niño no tiene fe. Y si no tiene fe no se puede bautizar. La Biblia dice que por la fe del papá se puede bautizar los hijos. Y es porque el papá cree. Hechos 16:31. No importa que el niño no tenga fe, porque la fe la tiene el papá. Y lo que el papá haga con el niño, vale para el niño. Hechos 16:31. Vamos a oír. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pidiendo? Fe. Porque para bautizarse también hay que tener fe. Aquí el apóstol le dice al carcelero, ten fe. Si no tiene fe no se puede bautizar. Ten fe En el Señor Jesús. Y te salvarás tú y tu casa. y tu casa. Pregunto, cuando dice te salvarás tú, se refiere a él. Y cuando dice y tu casa, ¿a quién se refiere? A toda la familia. O sea que por la fe del papá se puede salvar toda la familia. Y vamos a ver si el bautismo con la fe del papá se puede bautizar toda la familia. Vamos a ver, dale. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y escuche lo que viene. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Y todos los suyos. Pregunto, ¿por la fe de quién? Del papá. Por la fe del papá se bautizó toda la familia. El protestante dice, es que para bautizarse se necesita fe, porque Marcos 16:15 dice que hay que tener fe para bautizarse. La Iglesia Católica también enseña lo mismo. Pero además enseña que por la fe del papá vale para el hijo. Dale, Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Escuche, El que crea el que crea y sea bautizado, y sea bautizado, se salvará. aquí, el que crea y sea bautizado. Pero un niño no cree. Pero la Biblia dice que si el papá cree, se puede bautizar. Ten fe y te salvarás tú y toda tu familia. Por eso en la Iglesia Católica, para bautizar a los niños, se le pregunta al papá si tiene fe. ¿Ustedes se han dado cuenta que el padre en el bautismo le pone a rezar el credo a la gente? Se reza el credo para decir que tiene fe. Y por la fe del papá y de la mamá, se bautiza el niño. Ahí está la pregunta. Ahí está el micrófono, venga. Hay padres de familia que le dicen a uno, bueno, yo mando a bautizar el niño grande porque ahorita no sabe qué es lo que va a recibir. Ciertamente que el niño no sabe cuando está pequeño qué va a recibir. Pero el papá y la mamá sí sabe. Y es una responsabilidad. Vamos a hacer lo mismo. Esa misma idea, que a un niño no hay que bautizarlo porque no sabe lo que hace. Entonces, a un niño no hay que ponerle el nombre porque no sabe él si le sirve o no le sirve, si le gusta o no le gusta. Vamos a esperar que esté grande y le ponemos el nombre. Entonces, hay que esperar que un niño esté grande para enseñarlo a hablar español. Esperemos, no le enseñe a hablar. Porque si él no quiere, hay que esperar para preguntarle si quiere aprender a hablar inglés, francés o lo que sea. ¿Para qué le enseña el español? Y si es así, un niño no sabe lo que hace, entonces, no le pongan la vacuna contra la fiebre amarilla. Espere que esté grande y le pregunta, mire, ¿usted sabe que hay una inyección para la fiebre amarilla? ¿Se la quiere colocar o no? No. Y además eso le arde. Y además le duele. Oye, no, ¿por qué no usan esas palabras para todo? Solamente lo usan para su conveniencia. Un niño no sabe lo que hace, entonces no hay que bautizarlo. Un niño no sabe lo que hace, no lo mande a la escuela. Un niño no sabe lo que hace, no le pongan una inyección. Un niño no sabe lo que hace, no le dé de comer. Un niño no sabe lo que hace, pues si vamos a eso, entonces pobres niños. Padre, ¿y qué tal esto ahora? Espere que sea grande para que elija el sexo. Eso ya es peor todavía. Y un niño no sabe lo que hace, pues ¿para qué lo llevan a la iglesia? Espérese. ¿Para qué le elija? Para que le elija. Por eso, ellos lo llevan allá de chiquitico. Y si no sabe lo que hace, ¿para qué lo lleva? Eso se llama ignorancia. Y eso es las trampas del diablo. Y los católicos caen ahí. El católico que no sabe para qué es el bautismo, pues cae en las trampas de Satanás. A ver, otra preguntita pues. El que quiera preguntar, aquí está el micrófono. Aprovechen, porque los evangélicos siembran muchas dudas y tienen que aclarar esas dudas. Dicen que el bautizo, si no es sumergido debajo del agua, no es válido. Muy bien. Ciertamente,
Ustedes y yo hemos escuchado a los evangélicos que dicen que el bautismo de la Iglesia Católica no es válido porque no se sumergen en el agua. Y usted tiene que buscar en un diccionario que bautismo significa sumergirse. Y usted busca en el diccionario y encuentra bautismo, sumergirse. Y usted dice, y a mí no me sumergieron. A mí me echaron un poquito de agua en la cabeza. Ese bautismo no es válido. Por eso me vuelvo a bautizar para que me lleven en una piscina o en un río y me sumerjan. Porque bautismo significa sumergirse. Así engañan a la gente. Ciertamente que bautismo significa sumergirse. Y si significa sumergirse, ¿por qué nosotros los católicos no nos sumergimos en el agua? Porque está escrito en San Marcos capítulo 1, versículo 8, que el bautismo de sumergirse en el río era de Juan. Pero el bautismo de Cristo no era sumergirse en el río, era sumergirse en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirse. Ponga cuidado. Marcos 1:8. Yo les he bautizado con agua. Yo los he sumergido en el agua. Ese es el bautismo de Juan. Siga. Pero él, Cristo, les bautizará los va a sumergir, no en el agua. ¿Dónde? con Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no nos sumergimos en el agua? Porque ese era el bautismo de Juan. Y ese no es el de nosotros. Ahí entonces ya le explico eso. Ese no es el caso de nosotros, ese es el bautismo de Juan. El bautismo de nosotros es en el Espíritu Santo, sumergirse en el Espíritu Santo. Muy distinto. Miren que los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 5, nos viene a decir, o lo lee desde el 4, a ver Luis, Hechos 19, 4, viene a decir que uno es el bautismo de Juan y otro es el bautismo de Jesús. O lo lee, si, para leerlo mejor léalo desde el 1 para entenderlo, Luis. 19, 1 en adelante. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Recibieron el Espíritu? Le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya se sumergieron en el Espíritu Santo? Porque ese era el bautismo de Jesús, sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Ya se sumergieron en el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Siga. Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a bautizar a sumergir en el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que existía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué le preguntó Pablo? Él replicó, pues, ¿qué bautismo han recibido? ¿Qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Les contestaron, el bautismo de Juan. ¿Y cómo era el de Juan? Sumergirse en el agua. ¿Cómo es el de Jesús? Sumergirse en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Siga. Respondieron ellos. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en él, en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Sumergirse. Ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero como no sabían que existía el Espíritu Santo, no se habían bautizado con el bautismo de Jesús, que era del Espíritu Santo, Pablo los hizo bautizar de nuevo. Y ahora sí, recibieron el Espíritu Santo. Ahora sí se bautizaron como tenían que bautizarse. Pero es que yo he visto, a lo mejor que algunos sacerdotes bautizan sumergiendo. Eso también puede ser. ¿Por qué? Porque el agua en el bautismo ya no es lo importante. El agua es un mero símbolo. Y si es un mero símbolo, usted puede bautizar a un niño con 3 gotas de agua. O usted puede bautizar a un niño con un poco de agua. Usted puede bautizar a un niño con un tobo de agua, con un tonel de agua, en una piscina, en un río o en el mar. Porque el agua es símbolo. Solamente símbolo bautismo. Pero no nos vamos a sumergir en el agua, nos vamos a sumergir en el Espíritu Santo. Si se sumerge en el agua, es mero símbolo, pero tiene que saber que ese es el bautismo de Juan. El de Cristo es del Espíritu Santo. Otra preguntita. Padre, completé eso con aquella vez que no era posible que había un río cerca o hubiera un río cerca y sin embargo hubo bautismo. De Hechos, capítulo 8, versículo del 25 en adelante. Hechos 8 sí, por ahí del 25 en adelante, cuando Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló así a Felipe. Levántate y marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. ¿Es qué? Es desierto. Desierto. No se le olvide que es desierto, ¿yo? No se le olvide que es desierto, no hay agua. No hay ríos, o sea, no hay ríos. Puede ser que haya un poquito de agua por ahí, pero ríos no hay, es desierto. Siga. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén,
regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó, leyendo al profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica, si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra, y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Escuche lo que viene, preste atención. Recuerde que estamos en el desierto, donde no hay ríos. Dale. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. No un río, porque en el desierto no hay río. Había agua. Un sitio donde había agua, porque en el desierto no hay agua. No me venga a decir que era un río, estamos en el desierto. Había un poco de agua. No sabemos en qué, pero había un poco de agua. No era río. Diga. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces no me venga a decir que lo bautizó en un río, porque estamos en el desierto. Había agua, podía ser en un pote, podía ser en un estanque allí donde ellos tenían, a lo mejor, o un cántaro, no sé en qué. No me puedo imaginar en qué. Lo único que estoy seguro es que no era un río porque está en el desierto. Y cuando se bautizó el carcelero, ¿dónde fue bautizado? En la cárcel. ¿Y había río? Sí, hemos llegado al final de este gran video, de estas dos enseñanzas del sacerdote Luis Toro. ¿Qué tal le pareció? Dejen su comentario al respecto. ¿Cómo vieron estos debates? Y la última explicación de por qué se bautizó Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen algo que adicional a lo que escucharon, lo pueden hacer en los comentarios. Y no dejen de compartir, porque compartir es evangelizar. Hay muchas personas que no conocen de la palabra de Dios, y esto es una muy buena forma para hacer llegar a esas personas el mensaje de la palabra de Dios. Dejen su comentario al respecto del primer video, del primer debate de este pastor pentecostal defendiendo su doctrina delante de todas las personas. ¿Qué opinan ustedes de la actitud? Dejen su comentario y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.